Bueno, buenos días, un placer estar con todos ustedes. Mi tema es la coexistencia y una nueva época, una nueva era, y para ello la idea sería seguir un itinerario de la psicología comunitaria. Entonces, para poder, digamos, comprender mejor, em, les quiero mostrar un poco los temas que voy a trabajar. Una primera fase sobre la psicología comunitaria clásica, una segunda fase sobre la psicología comunitaria crítica y decolonial, una tercera fase sobre la emergencia de la diversidad, muy importante, una cuarta fase sobre el tema de la coexistencia, que es el objeto de esta presentación, y finalmente los aportes de la antropología con las conclusiones para el rol de la psicología comunitaria. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. em, bueno, entonces, vamos a partir con la primera fase. Es claro para todos que la psicología comunitaria comienza alrededor de los años 70 con la propuesta y la promoción de Marisa Montero, de Euclides Sánchez, de Stern Wiesenfeld, de Fátima Quintal de Freitas y muchos autores latinoamericanos, entre ellos argentinos, chilenos, brasileños. El tema de la psicología comunitaria clásica pone el acento en el tema del cambio social. Y ese es el tema de esa época. Hoy día el tema es la diversidad. De esa época porque existía mucha pobreza y se requería un cambio en las estructuras sociales. Otra propuesta de esa época fue el concepto de comunidad, pero fue un concepto que hoy día criticamos como un concepto muy abstracto. Luego, en los recientes años, surge la psicología comunitaria decolonial, que está promocionada desde la historia, desde la literatura, desde la filosofía, por autores como Enrique Dussel, Catherine Walsh, Ramón Grossfogel, Sergio Castro Gómez, Spivak, etc. En esta línea de la psicología comunitaria decolonial voy a poner tres puntos principales, habiendo otros. Pone el acento como objetivo en el tema de la subjetividad. Y el diagnóstico que hace esta propuesta es decir que hay una colonización de la subjetividad, una colonización del proyecto cultural occidental moderno europeizante que, digamos, nos hace ver el mundo desde conceptos como el desarrollo, el concepto como la familia, como lo maternal, como la vida, pero en contra del aborto, en función de una sexualidad heteronormada y muchas otras cosas más. Un segundo elemento de esta línea comunitaria decolonial es el tema de la construcción del otro como inferiorizado. De manera que la élite y el poder construyen una estructura social, principalmente construyen una jerarquía, donde ellos se ponen, ¿no es cierto?, en la cumbre, en la cúspide de la jerarquía, y ponen a los otros como sectores inferiorizados y minimizados, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a los grupos LGTBI, etc. Y finalmente, otro aporte que me parece, los otros han sido críticos, tiene que ver con el concepto de comunidad, que es un concepto relacional. La idea es que la comunidad es fruto de una relación entre una comunidad y otra comunidad, una relación entre la comunidad y el Estado, una relación entre la comunidad y la naturaleza. La conclusión de esto es que básicamente la comunidad es una construcción. Y es importante aquí señalar que es una construcción de una comunidad situada, de una comunidad contextualizada, de una comunidad en un espacio histórico. Y por lo tanto, la comunidad es un producto de una lucha social entre la élite y entre la misma comunidad. Y entre la élite entendida como el poder, tal vez la burguesía, las empresas, las transnacionales, etcétera, contra la comunidad. Y al final, las comunidades que tenemos en nuestra historia son las comunidades que tenemos, son las que son fruto de esta lucha social. Comunidades de obreros, de trabajadores, eh, LGTBI, etcétera. Bueno, ahora se introduce hacia el año 1980
el gran tema de la diversidad. Ya, Hermano, la diversidad se pone en el centro de la sociedad y esta comienza con una evidencia de un ejercicio del proyecto moderno europeizante, en el cual este ejercicio consiste en una depredación de la naturaleza, consiste, ¿no es cierto?, en una contaminación de los ríos y de los lagos, y consiste en el calentamiento global, es decir, al final, y además los antecedentes que tenemos de los organismos internacionales hoy día que dicen que estamos viviendo un cambio climático. Toda esta situación nos permite concluir que el proyecto moderno en general se encuentra que está no justificado, que es un proyecto desconfiable y que por lo tanto es un proyecto que está en retirada y en declive. Por otro lado, Germán, disculpa por favor tu presión. No estás compartiendo pantalla tu PowerPoint, por si acaso. sí, no, gracias, gracias, sí, Ah, ya. no quería Ok, compartirlo, perfecto. quiero que me escuchen. Entonces, decía de que otro elemento es el hecho de que la monarquía española propone el año 1992 celebrar los 500 años del descubrimiento de América y en base a la idea del encuentro cultural. Ahora, esto, ¿no es cierto?, genera un movimiento enorme de indígenas en América Latina por primera vez, con gran organización y unidad, protestando al respecto y diciendo de que el año 1492, el descubrimiento de América, no fue ningún encuentro cultural y lo que ocurrió fue una masacre. Ya, algunos autores señalan de que existían previamente 100 millones de habitantes indígenas, habitantes locales, y después del descubrimiento de América, ¿no es cierto?, y de la colonia terminaron solamente 10 millones, o sea, lo que ocurrió fue una masacre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? ¿Ya? Y eso es el análisis que empieza a hacer la academia al respecto de estos dos grandes fenómenos, es que tenemos un proyecto cultural indígena, y aquí en este fenómeno, en este proceso, emerge, se hace presente, se pone sobre la mesa, ¿ya? Y eso nos permite, o le permite a algunos autores como Ventura de Sousa Santos, a plantear que lo estamos enfrente a una crisis civilizatoria. ¿Ya? ¿Qué significa? De que tenemos un proyecto cultural moderno que está en declive y tenemos otros proyectos que han sido negados, invisibilizados y que están ocultos, y pero que hoy día están emergentes, proyectos indígenas y otros proyectos civilizatorios. Esto que estamos hablando podríamos decir que es el telón de fondo del concepto de la diversidad. ¿Ya? Estas son las matrices, un poco los pilares del tema de la diversidad. A esto se agrega los movimientos feministas, los movimientos LGTBIQA+, los movimientos afrodescendientes, los movimientos de migrantes, los movimientos de medio ambiente, incluso algunos movimientos de tercera edad y otros movimientos más. Eso significa que el tema de la diversidad se comienza a complejizar y se comienza a diversificar y por lo tanto eso va enriqueciendo el panorama que tenemos sobre el tema de la diversidad. También esto habla que estamos en un momento especial entre el siglo XX y el siglo XXI, los recientes años del siglo XXI, estamos viviendo una época de cambio social. Como diría Marcos Barraza, que fue el invitado que tuvimos algunos días, más bien estamos viviendo un momento de transformación social. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y esta transformación social yo la vería más o menos en tres líneas. Y siempre hay que ir conectando cuáles son los roles de la psicología comunitaria. Por un lado, hay una liberación de ataduras biológicas, como es el movimiento feminista. Por otro lado, una liberación de ataduras geográficas, como es la liberación del movimiento migrante. Una liberación de ataduras identitarias, como es la liberación del movimiento LGTBIQA+. Por otro lado, además de la liberación, está la oportunidad, es el momento de la expresión de otros proyectos culturales, de otras posibles civilizaciones, de otros proyectos colectivos, de otros sujetos. Es el momento que estos otros proyectos se instalen, se fortalezcan, se desarrollan.
Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos en el centro el tema de la coexistencia, el tema de la convivencia. Es decir, si tenemos sobre la mesa proyectos culturales, colectivos, sujetos, proyectos civilizatorios, ¿qué hacemos con ellos? ¿No es cierto? La idea es que exista una conversación. ¿Ya? En esa dirección hay que hacerse cargo de lo que dice Alain Touraine, ¿ya? Cuando escribe un libro y se pregunta, ¿podremos vivir juntos? ¿Podremos vivir juntos? Entonces la idea es responder esa pregunta, ¿de qué manera podemos coexistir y convivir haciendo conversar estos proyectos? Eso no es una cosa fácil. La psicología comunitaria tiene herramientas para ello. Por ejemplo, conoce sobre lo que es el diálogo, conoce sobre lo que es la conversación, conoce sobre lo que es la interacción intersubjetiva, conoce sobre lo que es la interculturalidad, el diálogo de saberes, etcétera. Pero el punto, no hay que cometer el error, no se trata solamente de ir a tomar el té y conversar algunas cosas, o tener una conversación de amigos. Esta conversación, este diálogo tiene que subir de nivel. ¿Ya? Y uno de los temas que hay que conversar es el tema epistemológico, cómo estos proyectos culturales conversan sobre lo epistemológico. ¿Qué es lo que es lo epistemológico? Es un poco cómo se produce el conocimiento, qué es el conocimiento, qué es la verdad, qué es la realidad. Y otro campo también es importante, el campo de la ontología. Y en ese campo nos vienen a ayudar muchísimo los aportes de la antropología, de los antropólogos. Hay un conjunto de antropólogos que ha trabajado estos temas de la ontología y uno de ellos es Arturo Escobar, otro de ellos es Mario Bleiser, otro de ellos es Marisol de la Cadena, Latour, etc. Todos estos antropólogos hablan de la ontología. ¿Qué es lo que es la ontología? La ontología es el dispositivo que se encuentra a la base de la sociedad. Es la concepción, es la cosmovisión que está a la base de la sociedad. Por lo tanto, a la base de la ontología occidental. Ahí están los elementos, están los componentes, están los actores. La idea es de qué están hechos estos componentes, cuáles son sus relaciones y cuál es su camino de futuro. La ontología, digamos, estos antropólogos que yo menciono hacen una crítica a la ontología occidental moderno europeizante. Ya es una crítica que apunta a decir, esta ontología pone como de manera privilegiada el tema del individuo. El individuo por encima del espacio y del tiempo. Incluso el individuo no siendo un producto social. Fíjense ustedes, ya no siendo un producto social, sino que teniendo un derecho natural. Además, pone el individuo por encima de la naturaleza, lo cual le permite abusar de la naturaleza, y además pone el individuo por encima de otros individuos que considera inferiores, como ya veníamos diciendo. Otra crítica que hacen estos autores respecto a la ontología occidental es el tema de, digamos, usar la razón como una forma de observar la realidad. Ya la razón exclusivamente, lo que es lo racional, la relación o la racionalidad instrumental, eh, y esta razón, ¿no es cierto?, es una lógica que busca la relación causa-efecto, utiliza instrumentos, con los instrumentos se hacen mediciones, lo que en definitiva su relación con la realidad es medirla, es fragmentarla, es atomizarla y es tener una imagen de la realidad como mecánica. La naturaleza, el planeta, la vida es una cuestión mecánica. Bueno, frente a eso, la ontología alternativa dice que existen otras formas de acercarse a la realidad, por ejemplo, a través de la emoción, ¿por qué no? A través, ¿no es cierto?, de la intuición, ¿por qué no? A través, ¿no es cierto?, del cuerpo, hoy día tenemos este seminario, trabaja el tema del cuerpo, y a través de la espiritualidad, a través de la religión, etcétera. O sea, hay otras formas de absorber la realidad. Otra crítica que se hace de esta ontología occidental tiene que ver con que para ellos la realidad se encuentra allá afuera. Y aquí está el centro de investigación, aquí está el laboratorio, aquí está la universidad. Entonces salimos desde aquí para ir hacia afuera donde se encuentra la realidad. Y lo que vamos a hacer allí es ir a buscar una muestra, por lo tanto tenemos una actitud extractivista y traemos esa muestra hacia el laboratorio y analizamos lo que allí ocurre. Bueno, para la ontología alternativa, la realidad está allá afuera, pero también está aquí adentro, de manera que estas dos realidades trabajan juntas y es una misma realidad.
Bueno, otra crítica que se hace a esta ontología occidental es plantear que, o sea, todo esto le permite a ella construir dualismos, ¿ya? Entonces, está el dualismo del pensamiento y del comportamiento y de lo práctico, el dualismo de la cultura y de la naturaleza, el dualismo de que el hombre es el que piensa y reflexiona y racional y la mujer es la que tiene los aspectos afectivos y emocionales. El 5 minutos. dualismo, perdón, 5 minutos. ya, el dualismo de, digamos, de la relación hombre-mujer, etcétera. Me cortaste la idea, pues, Gonzalo. Ya, entonces, y finalmente, ¿no es cierto? Otra crítica a esta ontología tiene que ver con decir que ella plantea que existe un solo mundo, ¿ya? Y cuando se observa ese mundo, la diferencia que habría de entre él sería simplemente una diferencia de evolución. Las sociedades subdesarrolladas tienen que evolucionar a ser sociedades desarrolladas. Y el ser humano tiene que evolucionar de ser moreno a blanquearse y a transformarse en un hombre blanco, en definitiva. Bueno, ahora, frente a esto está una alternativa, que es la ontología relacional, parecida al concepto de comunidad relacional que mencionábamos delante. La ontología relacional dice que todos los elementos, los componentes y los actores son interdependientes. Un excelente ejemplo en esta dirección es un arrecife. Un arrecife, ¿no es cierto?, tiene peces, tiene tortugas, tiene anguilas, tiene mantarrayas, tiene corales, tiene salga, tiene tiburones. Pero si a alguno de nosotros no le gustan los tiburones y quiere matar a los tiburones, lo que va a ocurrir es que los tiburones van a morir, pero sin embargo también va a morir el arrecife. ¿No es cierto? Ahí está la lógica relacional. Todo está relacionado. Bueno, hay un ejemplo que me gustaría señalar que plantea Marisol de la Cadena y que ella acusa al presidente Alan García, que es presidente del Perú, y que en su afán de desarrollismo y de crecimiento decide hacer una extracción mineral en una montaña que se encuentra en el Amazonas. Y de allí él se gana una enorme protesta del mundo indígena que dice que la montaña no es un montón de piedras y en la montaña aloja un espíritu y este espíritu es el que los protege a ellos. Y Alan García les contesta diciendo que lo que ellos dicen simplemente son creencias, que el mundo es uno solo y que por lo tanto él, digamos, en función del bien común, toma las decisiones basadas en la ciencia. Bueno, entonces ahí tenemos un poco un conflicto que tiene que ver con esta ontología relacional. Otros elementos que me gustaría mencionar es el indio, ¿no es cierto?, que puede ser cualquiera de nosotros, está atado a su contexto. El indio es el océano, el indio es las plantas, el indio es el bosque, el indio son los animales. Por lo tanto, si separamos al indio de eso, generamos un gran daño y el indio cae en problemas de salud mental y hasta puede morir. A cualquiera nos puede pasar. ¿Ya? Por otro lado, la ontología relacional plantea el tema de que la naturaleza, eh, el océano, la montaña, las plantas, digamos, los peces, etcétera, son seres vivos, ¿ya? Pero al mismo tiempo estos seres tienen mensajes y tienen discursos, por lo tanto son sujetos, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, un poco lo que se ha hablado de los seres humanos y los no humanos. Y la idea es trabajar en una relación de sujeto a sujeto. Las cosas y el medio ambiente son seres, son sujetos. Bueno, y otro elemento también para ir terminando, Gonzalo, ya el tema se plantea el tema del universo y básicamente se dice en el universo existen varios mundos, pero Arturo Escobar plantea la idea del pluriverso, que existen varios universos y existen varios mundos. Bueno, esto nos lleva en términos más concretos también a entender lo que se ha elaborado como política social, las políticas de reconocimiento que hemos conversado los otros días, hacia la ontología política, que significa la conversación entre distintas
perspectivas ontológicas como lo estamos tratando de ver acá. Bueno, concluyo diciendo de que el rol de la psicología comunitaria en un primer momento fue el cambio social, en un segundo momento el tema de la subjetividad, ¿ya? Y todos esos momentos son valiosos y son momentos críticos, y hoy día el tema es cómo la psicología comunitaria absorbe el tema de la diversidad y esta diversidad compleja que tenemos encima. Y a esto habría que decir que la psicología comunitaria tiene un instrumental rico, capacidad de diálogo, capacidad de conversación, intersubjetividad, interculturalidad, pero eso no puede caer en una conversación de café, en una conversación de amigos, sino que subir el nivel hacia una mirada epistemológica y ontológica. Bueno, eso es lo que quería decir. Lo último es decir que la idea es construir un mundo para todas, para todes y para todos. Y como decía el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del año 94 mexicano, se trata de generar un espacio donde quepan todos los mundos posibles. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería contarles. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Germán. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas, vamos a concentrar las preguntas al final de la presentación de SICRI, pero pueden estar haciendo las preguntas en el chat. Yo voy a ir recuperando las preguntas para luego hacer una ronda de preguntas, ¿vale? SICRI, hola Eh, SICRI. hola, hola, buenos días. 20 Gracias. minutos, Ya, voy te a aviso a tomar los la hora. 15 y que te quedan Ya, 5 y luego que te quedan 2, ¿vale? súper, muchas gracias. Bien, eh, muchas gracias por este espacio y a Germán también por invitarme a conversar con ustedes hoy día sobre coexistencia, feminismo y yo propuse agregar y religión evangélica un aspecto específico de esta última realidad. Primero que todo voy a decir desde dónde hablo, quién soy. Soy una mujer lesbiana, psicóloga social, soy investigadora, terapeuta y soy independiente laboralmente y bueno, políticamente creo también. Trabajo en un espacio que hemos creado con mi pareja y una amiga que se llama Casa Mundanas, un centro y escuela autónoma de terapia feminista. Este espacio lo creamos porque a propósito de la coexistencia, en las instituciones no pudimos coexistir por mucho tiempo. Nuestra presencia en la academia, en las ONGs del Sename fueron incómodas. Nos echaron y también nos fuimos. Nos fuimos a crear Casa Mundanas, la línea Aborto Chile y Radio Medales. Soy feminista hace 30 años, no creo en la igualdad, no soy feminista de la igualdad ni feminista institucional. Lo mío es el feminismo autónomo, radical y lesbiano. Em, Desde niña he visto que la coexistencia es imposible o a veces es imposible. Quiero invitarles a reflexionar sobre la coexistencia, sobre esto que estaba señalando Germán, como para poner en cuestión también qué sucede con la coexistencia y cuáles serían quizás las preguntas que nos tendríamos que hacer antes de entrar a pensar en la coexistencia misma, ¿no? Tengo aquí una ayuda de memoria, así que me voy a ir guiando de algunos puntos que he pensado que serían importantes debatir desde este lugar, desde el cual me presento para proponerles una reflexión y quizás una provocación o una confrontación sobre el tema. Como les decía, desde niña he visto que la coexistencia a veces es imposible, difícil o compleja en el mejor de los casos. A veces incluso en el feminismo es difícil coexistir. En la población periférica en la que crecí como niña y adolescente, sentí desde muy pequeña la imposibilidad de coexistir, pero también la dificultad de existir. El miedo a la violación, a la agresión, al acoso eran cuestiones ciertas con las que crecí y tuve que aprender a resistir desde muy niña. Mi madre, mi abuela, mis primas, mis amigas, las mujeres con las que trabajé en comunidades periféricas en el campo y hoy día las mujeres con las que trabajo en terapia, todas tenemos en común que nuestras existencias han estado en riesgo y ante eso hemos tenido que luchar, resistir y aprender a sobrevivir apenas, ¿no? Por eso
para coexistir, primero necesitas existir. Y lamentablemente la existencia de las mujeres sigue en riesgo. Y las mujeres deben seguir luchando, debemos seguir luchando por sobrevivir. Las ollas comunes que se volvieron a levantar en pandemia fueron una muestra de esta lucha por existir. Las iglesias evangélicas periféricas, por ejemplo, son espacios donde las personas y sobre todo las mujeres buscan un lugar de existencia, de lucha y de resistencia ante el problema creciente de las drogas, la violencia, el alcoholismo, el incesto. Algunas cifras que siempre me parece que es bueno recordar. En Chile, en los últimos 10 años han habido 3.666 niñas desaparecidas, equivalente al 74% de los niños y niñas desaparecidas. Las mujeres y las niñas siguen siendo los principales objetivos de la trata de personas. De cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial en el 2018 solamente, aproximadamente 5 eran mujeres adultas y 2 eran niñas. En Centroamérica y el Caribe, la mayoría de las víctimas de trata detectadas en el 2018 son niñas y mujeres, o sea, un 79% del total de víctimas en la subregión. El tráfico de niñas representa un 40% de todas las víctimas, es uno de los mayores de todo el mundo. En América del Norte, América Central y el Caribe, la explotación sexual es la forma más común detectada del tráfico, más del 70%. En Chile, desde el 2016, se registran 116 casos de asesinatos de mujeres no calificados de femicidio, pero en los cuales se sospecha femicidio. Estas son cifras de la Red Chilena contra la Violencia, que hace un seguimiento a los casos de femicidio, aquellos que son femicidios pero no son contemplados por la ley como femicidio. En el 2021 hubo 54 femicidios, 3 suicidios femicidas. De manera que entonces con estos datos no puedo ser tan optimista en cuanto a la coexistencia, ¿no? Pues como señalo, para coexistir antes necesitamos tener condiciones mínimas para existir. O dicho a modo de pregunta, ¿cuáles son los precursores de la existencia? Hacia allá quiero llevar la conversación. Las feministas venimos proclamando la coexistencia hace siglos. Ya en 1400, Cristina de Pizán, en su libro La ciudad de las damas, denunciaba la misoginia que no la dejaba existir a ella y a las mujeres brillantes de la época conocida como la época de la querella de las mujeres. En la colonización que sufrimos en estas tierras sabemos que no hubo coexistencia, Germán recién daba unos datos interesantes, sino que la imposición de una existencia sobre otra materializada en el genocidio, en la guerra, en la violencia y en la violación de las mujeres para engendrar una nueva generación mestiza. Ese es nuestro origen. Estas opresiones y violencias siguen vigentes. Por eso el 2018 se abrió un movimiento feminista masivo al interior de la mayoría de las universidades chilenas para denunciar ¿qué cosa? La violación y el acoso de los compañeros y de los profesores. Una cuestión que como profesora, que fui 10 años en la universidad, escuché de las estudiantes muchas veces y que como estudiante universitaria también viví. El genofemicidio continúa, nos siguen asesinando en relaciones de pareja, en la trata, en la explotación sexual infantil, en la prostitución, en la defensa de la tierra y las aguas. Y no solo eso, la coexistencia se ve además amenazada por el suicidio y por el suicidio femicida. Hablar de coexistencia en un congreso me parece que es bastante más fácil de lo que parece, ¿no? Diversos movimientos hemos venido pregonando y accionando hace siglos la necesidad de existir y coexistir. Los movimientos indígenas, el movimiento negro, el movimiento feminista, el movimiento loco, el movimiento ambientalista de mujeres, LGTB, campesinos, etcétera. Cientos, quizás miles de movimientos sociales. Entonces, permítanme sobre todo preguntar, ¿qué sucede y ha sucedido en el ámbito profesional y académico que llegamos, desde mi punto de vista, atrasados a esta conversación? ¿Qué autocrítica necesitamos hacernos para revisar este atraso? ¿Qué ocurre al interior de nuestras propias existencias profesionales, que aparece como una urgencia hoy día en este congreso, por ejemplo, preguntarnos y debatir sobre la coexistencia? Ayer Matías Azul nos invitaba a las académicas, a los académicos a tomar, invitaba a los académicos, yo no soy académica hoy día, a tomarse más poder. Yo lo entendí como un atrévanse a más,
Y yo agrego que la academia necesita más rebeldía, más osadía e involucrarse como sujetos políticos, saliendo de este supuesto rol neutral que también Germán recién señalaba, de un académico neutro, ¿no? Como un psicólogo neutro que entrega insumos para la construcción de políticas públicas en los gobiernos que parecen sobre todo más democráticos, como fue el de Bachelet y ahora el de Boric. El de Bachelet, que por cierto ayer Matías Azun denunciaba que cuando definen un parque nacional, Cahuáscar, no le entrega el mar a esa comunidad, una contradicción absoluta. Por cierto, también Bachelet militarizó las comunidades indígenas mapuches en el sur. Salirse de las políticas públicas para ir a acompañar y aprender de los movimientos sociales, una cuestión que vengo diciendo en estos espacios hace bastante tiempo también, y junto con otras personas que también pregonamos lo mismo, sin pretensiones de ayuda, como decían ayer los compañeros del Movimiento Loco, ni de consejería, apoyo material para la lucha que adelantan hace siglos y décadas los movimientos sociales y que parece que recientemente la psicología comunitaria comenzara a escuchar. La psicología comunitaria lleva mucho tiempo prestando servicios a la institución y seguramente por eso ayer los compañeros del Movimiento Loco denunciaban que profesionales de esta sociedad trabajan con psiquiatras que usan el electroshock. Esto es algo que tenemos que erradicar si de verdad queremos coexistir. El electroshock es una de las formas más claras, me parece, de violencia y de no coexistencia en contra de una persona. En el 2022 aparece la urgencia de hablar de coexistencia en este congreso, ese es el tema, ¿no? Uno de los temas. Yo me pregunto qué ocurrió, lo conversábamos con Germán hace algunos días. Yo pienso que primero es porque el mundo se cae a pedazos, ya no es sostenible, el agua se acaba, estamos en crisis por el calentamiento global, la crisis migratoria, la expansión del extractivismo. Lo sabemos y parece que ahora esta realidad no solo toca al mundo periférico, sino que también al mundo académico, ¿no? Parece que nuestras existencias profesionales que han sido de élite ya dejan de serlo y en cierta medida la crisis planetaria nos afecta a todas y a todos, aunque sin duda afecta más a los sectores empobrecidos, a los campesinos, campesinas, a los pobres, a las periferias, a las niñas y a los niños, en fin, a los ancianos. El patriarcado se está acabando, pero es como un ser que muere sin aceptarlo. Pataleará hasta el final, destruyendo todo lo que interrumpa sus últimas acciones. En definitiva, al final de sus días, el patriarcado es cada vez más agresivo, lo podemos notar en los femicidios y en la alevosía con la que ocurre. También lo vemos en cómo el actual presidente en sus últimos días entrega el litio a sus amigos empresarios. Hasta el último día el patriarcado intentará destruir y oprimir. Hay que estar preparada para eso. En segundo lugar, me parece que la academia y las profesiones necesitan actualizarse para permanecer vigentes. Si la necesidad es la vigencia, entonces seguimos en el mismo patriarcado de siempre, ocupando nuestras energías en parecer intelectuales, autoridades en materias específicas, en definitiva alimentando nuestro ego, que es precisamente el que nos ha llevado a esta crisis planetaria. Si la necesidad es genuinamente transformadora, veo más posibilidades ciertas de coexistencia. Si bien me parece un poco tarde para darnos cuenta que necesitamos coexistir porque estamos en un planeta en crisis, voy a asumir un cierto optimismo para señalar al menos 4 cosas que necesitamos para existir y luego en conjunto con eso coexistir. Primera cosa, me parece que necesitamos una conciencia de la crisis y una voluntad de transformación. Esta condición es necesaria para poder escuchar honestamente a la otra persona, para abrir no solo mis oídos, sino mi cuerpo entero para poder escuchar con el cuerpo lo que él o la otra tiene para decirme. Sin ruidos internos o diálogos internos mientras la otra habla, ¿no? Escuchar tratando de entender, de comprender y empatizar. Solo así podremos transformar el silencio en lenguaje y acción que nos llevará a la autorrevelación, como nos invita Audre Lorde, una poeta negra, lesbiana, y Adrienne Rich, que nos insta a abrirnos a escuchar las palabras de vehemencia de mi compañera sin miedo. Audre Lorde en el año 84 hablaba de esto, decía, voy a citarla textual, porque para sobrevivir en esta boca de dragón que llamamos América, hemos tenido que aprender esta primera lección, la más vital
y es que no se suponía que fuéramos a sobrevivir, no como seres humanos, ni se suponía que fueran a sobrevivir la mayoría de ustedes, negras o no. Y esa visibilidad que nos hace tan vulnerables es también la fuente de nuestra mayor fortaleza, porque la máquina va a tratar de triturarnos de cualquier manera, hayamos hablado o no. Para poder escuchar, que no es tan sencillo, necesitamos reconocer que tenemos una herida en esto, al menos desde la dictadura pinochetista, que nos impuso con tortura y exterminio el silencio, el miedo a la diferencia, la negación del otro y la dificultad para relacionarme con lo distinto. Por eso no creo en el feminismo de la igualdad, creo más bien en la diferencia. Reconocer esta herida nos ayudará a entender que estamos ante una crisis y por lo tanto poder abrirnos a la posibilidad de la transformación. En segundo lugar, me parece que necesitamos reparación y justicia. No podemos coexistir si hay una historia larga de impunidad. Sobre todo estoy pensando en las mujeres, al menos necesitamos la reapropiación de las mujeres de su tiempo y su cuerpo. Justicia y reparación para las sobrevivientes de femicidio y familiares de víctimas de femicidio en cuanto afectadas por la tiranía patriarcal y machista, reflejo extremo de no coexistencia y de odio a las mujeres. La misoginia es la muestra más clara de no coexistencia entre hombres y mujeres. Son necesarios, por lo tanto, actos de reparación, por ejemplo, por medio de tribunales sociales y comunitarios que decían qué hacer con los abusadores, los violadores y los agresores de niñas, de mujeres, de niños, de lesbianas, de disidencia. Espacios terapéuticos, por ejemplo, que den fuerza al relato de las víctimas y sobrevivientes. Yo me pregunto, ¿está la universidad haciendo algo parecido? En tercer lugar, me parece que es importante y fundamental y urgente renunciar a los privilegios del patriarcado. Los varones tienen que escuchar más y hablar menos. Las mujeres tienen que hablar más y atreverse a salir del silencio. Esta es una era de mujeres, no hay otra posibilidad, me parece. Los varones tendrán que asumir las labores de cuidado no a la par de las mujeres, sino que el doble o el triple. Los varones ya tuvieron su tiempo, tuvieron 2000 años, 8000 años, dicen otras, de patriarcado y nos dejaron el planeta como lo recibimos. No hay tiempo que perder. Las mujeres necesitamos recuperar el tiempo perdido, necesitamos dialogar entre nosotras, hablar de nuestras heridas y también de nuestros placeres, porque para reconstruir el planeta necesitamos hacerlo desde el goce y el placer que se siente en el cuerpo. El buen vivir tendremos que hacerlo resistiendo al patriarcado, luchando para existir y gozando cada vez que logremos coexistir. Y una cuarta cosa que me parece importante es conectar con el placer, el goce y el cuerpo, a propósito de uno de los temas de este congreso, un trabajo personal de reconexión genuina con el amor propio, con la potencialidad que hay en el cuerpo. El patriarcado nos robó el cuerpo, funcionábamos del cuello hacia arriba, hay que reapropiarse tanto hombres como mujeres. Esto implica que podamos promover una sexualidad fuera de la pornografía, que por cierto ha sido considerada uno de los motores de las agresiones sexuales y violaciones en manada. Necesitamos también difundir deportes no competitivos, disciplinas holísticas, danza, arte, manualidades, etc. En definitiva, otros lenguajes que permitan entendernos, aceptarnos y confrontarnos con respeto y admiración. Ya voy a ir terminando, creo que voy bien en el tiempo. Actualmente realizo una investigación postdoctoral apoyada por ANID y la Universidad Arturo Prat para conocer qué sucede con lesbianas y homosexuales evangélicos. Quiero citar esto a propósito de un ejemplo claro y concreto de aún una imposible coexistencia en pleno siglo XXI en Chile, cuestión bastante superada en otros países como México, Brasil, Argentina, varios otros países de Centroamérica y Sudamérica y también en Estados Unidos. En el caso de las lesbianas y homosexuales evangélicos, de lo cual no hay nada escrito en Chile, no hay nada sistematizado, puedo decir, primera cosa, afirmar ya que no hay coexistencia, no es posible ni siquiera, no sé si ustedes habían pensado alguna vez las lesbianas y homosexuales evangélicos, no es posible ni siquiera la existencia de lesbianas y homosexuales en las iglesias evangélicas, es un tema tabú. Pero también es un fundamentalismo religioso que no tiene más justificación que 3 o 4 textos bíblicos literales
sin interpretación, sin hermenéutica, sin profundización, escogidos a conveniencia para mantener la tradición de la lesbofobia y la homofobia. Por eso lo que encontramos en la experiencia de las lesbianas y homosexuales evangélicos es expulsión, violencia, exilio, rechazo y estigmatización. Hay ignorancia y deseo de permanecer en la ignorancia de parte de la Iglesia, lamentablemente, seguramente por miedo y por resistencia al cambio, supongo que es por eso. En segundo lugar, me parece que lo que ocurre en esta no coexistencia es que lesbianas y homosexuales evangélicos se ven obligados a existir en soledad, en aislamiento y muchas veces en el silencio. Quedan en un espacio de vacío, pues no son parte de la iglesia y tampoco de lo mundano. Entonces, lo que ocurre ahí es que pueden retornar a uno de estos dos mundos o se inventan uno propio. También eso ocurre. Lamentablemente, algunos no logran sobrevivir. ¿Cuándo es posible coexistir? En este caso, cuando he visto tres cosas: cuando la lesbiana y el homosexual se apropian de su cuerpo y existencia y reconocen que no hay nada de malo en sí, no hay culpa ni vergüenza. Generalmente esto ocurre cuando hay ayuda terapéutica y en algunos casos luego de una experiencia límite, muchas veces acompañada de una experiencia mística que les demuestra que Dios les ama. Estas experiencias límites generalmente tienen que ver con el intento suicida. Cuando las iglesias, en segundo lugar, cuando las iglesias operan desde una teología inclusiva, de amor, de liberación, más cercana a las enseñanzas de Jesucristo, en lo que fue su segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en tercer lugar, cuando las familias aceptan a su hijo o hija tal y como es en su sexualidad. Ahora, ¿qué requieren para aceptar? Ya, o sea, que cubra abajo. Janina, apaga tu... Gracias. A veces simplemente esto ocurre cuando hay amor, pero también ocurre cuando hay una despatriarcalización de las relaciones, en el sentido de salir de la idea jerárquica del saber y del ser. Cierro con las últimas ideas. En definitiva, quiero enfatizar en la necesidad de entender tres cosas. Primero, que para coexistir necesitamos urgentemente hacer trabajos para existir, especialmente para que puedan existir libre y soberanamente las mujeres, las niñas, los niños, las lesbianas. Aprovecho de preguntar, ¿qué proyectos de ustedes están en esa línea? ¿Cuántas veces has trabajado tú por y para la existencia o sobrevivencia de las mujeres? En segundo lugar, luego y paralelamente de la existencia, creo que necesitamos sanar nuestras heridas que dificultan la capacidad de escucharnos y despatriarcalizar las relaciones, que básicamente significa desjerarquizar a las personas. Este camino puede tomar varias generaciones, pero podemos ir avanzando preguntándonos cómo y desde qué lugar estoy escuchando a esta persona. Situar la escucha desde un lugar que ocupo como humana y mortal, controlando mi ego y conectando con el sentimiento, me parece una buena forma de comenzar. Y también salirnos del plano inclinado del cual habla Margarita Pisano, que es cuando nos ponemos en una posición inferior o superior, tomando posición salirnos de la posición inferior, sobre todo para las mujeres, ¿no? De dejar de escuchar desde la carencia. Y tercero, las mujeres, para existir, necesitamos desautorizar la voz del patriarcado o la voz de quien nos oprime. Quitarle poder a quien nos oprime, al jefe, al marido, al hijo, al esposo, al padre, al colega y a quien quiera que sea que nos oprime. No darle espacio ni poder a la voz de quien no me escucha, no me ve o no me reconoce autoridad en cuanto sujeto. Autoridad en el sentido que entienden las feministas de la diferencia en cuanto al reconocimiento de la otra como un reflejo de mi existencia. Desautorizar al patriarcado en mi subjetividad nos dará un espacio amplio de existencia colectiva y por lo tanto la posibilidad de la coexistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sicri. Iluminadoras palabras. Ahora pasamos a una ronda abierta de preguntas. Vamos a partir con una pregunta que hicieron para Germán, la hizo Areli Escobar. Dice, muy interesante tu exposición, gracias. Una pregunta, ¿colocas el acento en el aporte profesional para esta ontología política? Si intentamos ir más allá de los dualismos y nos asumimos como profesionales, sujetos, sujetas, etc.,
¿Cómo nos posicionamos ante el desafío de esta nueva ontología relacional? Em, ¿Contesto? ¿Ahora? Sí. Ya. Bueno, yo creo que el campo de la ontología, el campo de la epistemología y el campo de la metodología, etcétera, son campos que muchas veces pertenecen al ámbito universitario. Entonces, sin lugar a duda, todas estas temáticas tienen que ver la forma de ser aterrizadas, ¿no es cierto?, al trabajo práctico, al momento de la intervención y a conversar como con personas que están en esa comunidad, en esa realidad. Pero sin embargo, esa conexión existe. Ya estos conceptos que pueden sonar como muy teóricos y demasiado conceptuales, perfectamente tienen una, digamos, una representación en el mundo de la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es claro de que hay ciertos focos sobre los cuales hay que poner la atención. Ya mencionamos uno, el tema de la coexistencia, pero la coexistencia significa una conversación entre distintas ontologías y epistemologías. ¿Ya? Y en ese sentido, entender de que, por ejemplo, respecto de la ontología occidental, hay cuestiones que francamente tienen que derrumbarse. Hay cuestiones que tienen que realmente ser, digamos, aniquiladas. El tema del patriarcado ya está más clarísimo, ¿no es cierto?, que sería uno de esos pilares que hay que derrumbar. Hay otros conceptos como el concepto de evolución. ¿Ya? O sea, digamos, el concepto de evolución que puede aparecer como algo natural entre nosotros, desde que crecemos, somos niños, somos adultos, las sociedades evolucionan, etcétera, pero es un concepto de la modernidad que precisamente construye un solo mundo y que dice que las diferencias que hay en su interior son respecto de la evolución. Gente que no ha evolucionado y gente que sí lo ha hecho. Entonces, así fácilmente podemos llegar a la conclusión de que el mundo indígena es un mundo atrasado, es una cultura atrasada que no ha evolucionado. Y ese es el error, ese es el engaño, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el convencimiento, la colonización de la subjetividad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mapuches u otros indígenas que les pregunten, y usted, señora, digamos, ¿qué nos puede contar? No, yo no puedo contar nada porque yo no sé nada, yo no soy nadie. No soy nadie para poder hablar. ¿No es cierto? Esa construcción de identidad propia es precisamente la que hay que cambiar. O sea, los mapuches, los indígenas, los campesinos, los obreros, los trabajadores, son comunidades que tienen muchas, muchas cosas que decir, son comunidades que tienen una larguísima historia, son comunidades que tienen una sabiduría enorme. Entonces el tema es cómo estas comunidades se expresan eso. Y expresan desde la perspectiva de decir, mira, aquí no se trata de ser evolucionados, no se trata de, o sea, lo que tenemos es ya en una evolución, por decirlo así, y lo que tenemos es lo que tenemos que compartir. Y en ese compartir está la experiencia, ¿no? Ahora, hay otras cosas, por ejemplo, que son como casi discusiones políticas, pero que pueden ser muy aterrizadas. O sea, somos chilenos, somos argentinos, somos brasileños, ¿qué es lo que somos? ¿Ya? Y resulta que ahí me parece a mí que hay que hacer una crítica al concepto de lo nacional y entender que lo nacional es una construcción para atrapar a la gente dentro de un territorio y para explotarla. Cuando decimos somos chilenos, se construye una imagen de que el chileno tiene una historia, tiene un recorrido, tiene fortalezas, es un tipo valiente frente a los desastres. Puras mentiras, puro un conjunto, ¿no es cierto? No es que no seamos valientes, eso lo puedo asegurar, pero quiero decir de que, ¿no es cierto?, es para conformar una constelación de creencias que nos sitúan en un lugar fijo y en ese lugar fijo tenemos que cumplir una función que es trabajar al sistema, trabajarle al sistema. Todo este tema, ¿no es cierto?, que ocurre entre las universidades de la carrera, la evolución de la carrera académica de producir paper, investigaciones y ojalá producir en revistas internacionales, es parte de la colonización de la subjetividad, es meternos en el concepto de la evolución. Yo creo que justamente se trata de que nuestro quehacer intelectual, como decía muy bien Matías Azun, o sea, tenemos que
olvidarnos de ciertos conceptos que, por ejemplo, el concepto del cambio climático. Es un concepto que afecta a Europa. El concepto que nos afecta a nosotros es el extractivismo, cómo defendemos nuestras riquezas, cómo manipulamos o cómo ordenamos nuestra organización productiva para que nos satisfaga a nosotros. ¿Ya? Y ese es un análisis muy concreto, ¿no es cierto?, que es necesario hacer. Yo decía el tema de la nación, yo creo que ahí tengo un libro que voy a sacar prontamente, que se llama Comunidad y América Latina, que se los voy a mandar, ¿ya? Y que precisamente se trabaja ese tema, como asimismo el tema del otro, ¿ya? O sea, el tema del otro es una cuestión muy importante, ¿ya? Es decir, quiénes somos, y nos hemos construido como un otro privilegiado, que tiene ciertas características, no solamente ser blanco, sino que vestirnos de cierta manera, pensar de cierta manera, ser machistas, ¿ya? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, ¿no es cierto?, está, digamos, minimizado. Ya, el otro está aniquilado, el otro es un discapacitado. Aquí cuando hablamos del discapacitado, no solamente hablamos del discapacitado físico, sino que también del discapacitado emocional, discapacitado en su capacidad de pensamiento, en su capacidad de intuición, en su capacidad, en su espiritualidad. Y eso lo desvalorizamos. Cuando un campesino, muchas veces lo sabemos, te mira al cielo y dice mañana va a llover, decimos este campesino está diciendo puras tonteras porque no tiene idea de que existe digamos, la meteorología, que efectivamente es una ciencia que nos va a decir qué es lo que va a pasar. Y resulta que pasa lo que pasa al campesino, ya hemos visto cuando anuncian lluvia y no llega nunca la lluvia. Ya estamos anunciando lluvias todo el año y miren la sequía que tenemos. Ya, entonces, en fin, hay muchas sabidurías, ¿no es cierto?, de nuestra gente, de nuestras culturas, de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, que simplemente son desvalorizadas profundamente. ¿Ya? Y si son catalogadas como cuestiones que son del pasado, cuestiones que son históricas, cuestiones que ya no tienen sentido, que ya, digamos, están para un museo, y eso no es cierto. ¿Ya? Es decir, la realidad que se ha vivido en el pasado hay que recuperarla para poder ser un elemento de orientación a lo que hoy día tenemos, como realidad y como desafío. Bueno, algunas cosas, ¿no?, que quería decir al respecto. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Germán. ¿Hay alguna otra intervención, pregunta, algo? Veo que el mensaje de María Angélica en el chat es directo hacia Sicri, así que lo puede leer ella misma, no lo voy a hacer aquí. Pero por eso, nos queda poco tiempo, partimos con 15 minutos de retraso, entonces nos quedan unos 8 a 10 minutos como máximo. Entonces, eh, por eso, ¿alguna reflexión, pregunta? Juan Pablo. Sí, mira, yo acabo de presentar antes de esta mesa temática un trabajo sobre la tolerancia, ¿no? Entonces, pienso ahora en lo que planteó Germán respecto a la inclusión, lo que planteó Sicri, ¿no es cierto?, sobre la imposibilidad de coexistir. Voy a ser bien franco, voy a decirle a Sicri que pensé cuando la escuchaba en muchas cosas. Y una de las cosas en las que pensé, yo imagino que va a ser extraña para ti. Me acordé de Hermógenes Pérez de Arce. Me acordé de Hermógenes Pérez de Arce después del plebiscito, del último plebiscito, cuando propuso que las comunas en donde ganó el rechazo se separaran del resto del país. Y dijo, necesitamos, ¿no es cierto?, hacernos autónomos, porque ya no podemos coexistir. Chile se ha puesto a tal punto, dijo Pérez de Arce, ¿no es cierto?, en una posición ajena a nuestros propios valores e intereses, que es mejor abandonar la empresa del coexistir. Lo voy a poner de otra manera, voy a decir, a pesar de todo coexistimos, a pesar de todo el drama que tú presentaste, Sigrid, y que por otra parte Germán parece también reconocer y asociar igual a un esfuerzo de inclusión, a pesar de todo eso coexistimos. Entonces yo me pregunto, ¿podemos pensar de alguna manera las formas de coexistir? Y podemos preguntarnos dos cosas. Podemos pensar las formas de la tolerancia necesarias para poder coexistir. Y al mismo tiempo, para poder garantizar esa forma de tolerancia, podemos pensar aquello que nos resulta intolerable. Es decir, podemos pensar cuál es el límite de la tolerancia que hace posible la coexistencia. Ese es mi comentario. Para cualquiera de los dos, o para ambos. Sí, dale tú,
pero me gustaría hacer un Espérate, un ¿puedo complemento. decir algo yo? Disculpen, antes que, porque tiene que ver un poco también con lo que preguntaba, disculpa Gonzalo, pero entonces lo plantearé de otra manera, ¿ya? Para no quedar afuera. Bueno, sobre todo para Sicri, ¿no? Sicri, un gusto volver a verte y además me parece súper interesante que puedas más adelante compartir tus trabajos y decirte además como forma también de reflexionar y eso, que seguramente tú también lo sabes, que en la academia a partir del Mayo Feminista se empezaron a implementar electivos que tienen que ver, y en eso estoy yo, no estoy en investigación, porque ya no estoy en investigación. Y sabemos por qué, porque en esta academia hay grupos de poder, porque en esta academia, ¿me entienden? Entonces hay un montón de situaciones que se dan. Pero decirte igual que se trabajan temas que son peticiones de los y las y les alumnos que tienen que ver con disidencia, con violencia, con feminismo, o sea, realmente motivadores total, en mi caso. Y justamente ahora en una disciplina están invitando porque van a empezar a hacer ya cursos, me invitaron, digamos, a participar en un programa que va a ser parte de la malla curricular. Y eso ya son avances en ese sentido. Eso nada más, y gracias. Antes de dar paso a Germano Asicri, voy a darle paso a la última intervención del público, a Ana María, y de ahí vamos con los expositores. Ana María, por favor. Gracias. Bueno, agradecer también por la mirada crítica aguda de los colegas, la colega, y también sumarme a la discusión respecto de cómo desde la sociedad estamos reflexionando respecto de fortalecer posiciones súper transformadoras. O sea, porque eso es como la psicología comunitaria, ofrece elementos para poder, ¿cierto?, debatir respecto de cómo le hacemos con ese patriarcado que ya no va, ¿cierto? ¿Cuáles son las transformaciones culturales que tenemos que impulsar? ¿Cómo hacemos con los sistemas económicos, el extractivismo, el desarrollismo, ¿cierto?, que ya no van? ¿Cómo decrecemos? Bueno, todas estas cuestiones, ¿cierto?, que estamos impulsando en términos de debate, pero cómo eso lo hacemos práctica en los lugares donde estamos, que son instituciones capitalistas, neoliberales, también son instituciones súper patriarcales, y lo hablo desde la academia y también desde las políticas públicas, los programas, para no perdernos en ese intento. Estamos en una sociedad chilena de psicología comunitaria, o sea, si reflexionamos, ¿cierto?, de cómo nos definimos también y cómo nos nominamos, también podemos pensar que la alternativa que también tenemos que echar mano es también la destrucción. No quiero decirlo como deconstrucción, quiero también como impulsar un poquito más allá, ¿cierto? Y empezar también a destruir cuestiones, ¿no? Insisto, ¿cierto?, en términos, ¿cierto?, de impulsar, ¿cierto?, hacia la transformación. O sea, yo que estoy trabajando para decolonizar, soy parte de una sociedad chilena. Entonces, para que vayamos también como viendo cómo le hacemos en la práctica, en la acción. Eso, gracias. Muchas gracias. Sicri, te doy la palabra. Ya, gracias. Bueno, voy a partir de lo último que dice la Anita, que sí, yo creo que, claro, la destrucción se puede dar también en la medida de que no le pones energía a algo, ¿no? Como de no seguir alimentando ni poniendo en el lenguaje aquellas cuestiones que nos han traído tanta crisis, ¿no? Tanta destrucción, pero también de alguna manera hay que, me parece a mí que es importante tener acciones de rebeldía en contra, ¿no? O sea, no puedo simplemente guardar silencio ante la crisis femicida, por ejemplo, ¿no? El genofeminicidio, o sea, es importante, sí, en ese sentido, destruir el patriarcado. Yo creo que en la sociedad chilena, como decís tú, la sociedad chilena es bien conservadora, ¿no? Como un poco amarilla en los colores políticos, diría yo, ¿no? Como que nos gusta la democracia, esta democracia así como la que hemos conocido además en los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría, que a mí no me gustan particularmente, no me han gustado, ¿no? Tengo muchas críticas sobre eso. Y bueno,
reconozco algunas cosas, pero me parece muy crítica. Yo creo que en la academia es posible hacer mucho, mucho, porque es un espacio de poder que no sé si nos damos cuenta de que es realmente un espacio significativo de poder, y en la medida que nos vinculamos con los movimientos sociales, creo que es mucho más potente, un poco como lo que decía María Angélica, ¿no? Esto de que a partir del mayo feminista se levantan nuevas necesidades y demandas de parte de las mismas estudiantes en las universidades que eh, me asusta un poco que se institucionalicen, ¿no? Porque se terminan institucionalizando en protocolos, en ramos, Entonces, cuando se institucionalizan las cuestiones, me parece que perdemos un poco de fuerza en la rebeldía. Creo que está bueno en tener ramos, en un aspecto es positivo porque hay espacio de discusión y de reflexión, pero no puede quedar solo en eso, a eso me refiero. Y sobre lo de Juan Pablo, pienso, a propósito de tu referencia de Hermógenes Pérez de Arce, mira, no está en mi campo de referencias epistemológica la gente de derecha, así que creo que seguramente para ti está en tu mundo, en tus historias, lo que has leído seguramente, ¿no? Pero no me sorprende lo que dices tú de Hermógenes Pérez de Arce, porque él es y no tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo, te voy a decir por dos cosas, porque es hombre y porque es de la clase de los opresores, no tiene nada que ver con el otro sector, ¿no? Cuando desde los sectores oprimidos hablamos de autonomía o hablamos de separatismo incluso, lo estamos haciendo desde otro lugar, ¿no? Como un espacio necesario para poder volver a encontrarnos y poder conversar como lo hicieron, por ejemplo, los esclavos negros en Brasil, cuando se fueron a los quilombos y en los quilombos pudieron conservar sus tradiciones, su religiosidad, y conservaron el candomblé y conservaron la capoeira, por ejemplo, como espacios de resistencia. El separatismo tiene que ver con... Yo no hablé de separatismo, pero a propósito de tu provocación, me fui un poco yo en mi campo de referencias para allá, ¿no? Entonces, pienso que nos hace bien, que es necesario. Particularmente a mí no me gusta la idea de la tolerancia, yo como lesbiana no me gusta que alguien me diga que me tolera, ¿no? O sea, como, qué horror que alguien me diga que me tolera, no, por favor, quiero que me acepte esa persona como yo acepto a la otra persona en su integridad como ser, ¿no? Y en un sujeto como Hermógenes Pérez de Arce no me gusta, entonces prefiero no relacionarme con esas personas, y me separo de ese mundo epistemológico y ontológico también. Yo creo que es posible la coexistencia, solo que cuando yo hago mi presentación digo antes de coexistir, porque tú dijiste, Juan Pablo, igual finalmente coexistimos. ¿Quiénes? ¿Quiénes coexisten? Tú como varón probablemente coexistes, pero las mujeres no coexistimos todo el tiempo. Por eso cito el femicidio, cito la trata de las mujeres, porque muchas personas, especialmente mujeres, los más oprimidos, no logran ni siquiera existir. Entonces, ¿cómo va a ser posible la coexistencia si ni siquiera llegamos a existir? ¿Me entiendes? Entonces, a ese sector de la reflexión quiero llevar a pensar qué pasa con aquellos que no logran existir siquiera, ¿no? Como para allá quería llevar. Yo sé que muchos coexisten, nosotros mismos aquí mismo logramos coexistir, pero de alguna manera llega a ser lamentablemente una situación de privilegio, ¿no? En ciertos sectores. Germán, muchas gracias. Bueno, bueno, hay muchos temas que son muy interesantes, van a quedar dando vuelta y yo creo que para el tercer congreso los volvemos a tocar, po. ¿Ya? Yo quería decir de que nos estamos encontrando en un proceso político nutrido mucho por la Convención Constitucional, pero por el nuevo gobierno de Boric. Y yo creo que, digamos, junto con un conjunto de cosas que hay que instalar, tenemos mucho trabajo por delante y uno de los elementos sobre los cuales tenemos que recortar los aportes de la psicología comunitaria y de las ciencias sociales tiene que ver con el tema de la matriz productiva, que es una cuestión que tiene que cambiar. O sea, digamos, por un lado, minimizar el tractivismo,
Por otro lado, dar valor agregado a la producción, como el caso del litio, porque el litio, por ejemplo, lo único que se quiere hacer es exportarlo en bruto y sin darle valor agregado. El tema de la redistribución de los medios de producción, lo que significa nacionalizar la industria nacional, ¿ya? Y el tema de la sustentabilidad de los medios vitales, el agua, la tierra, los recursos, etcétera. Pero sobre esa propuesta, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno, que es cambiar la matriz productiva, darnos un salto desde esa perspectiva, salir ¿no es cierto?, del aparataje extractivista que está instalado durante 100 años, casi 200 años en Chile. Por eso que la cuestión, la tarea es complicada. Sobre eso, instalar, ¿no es cierto?, una mirada de las ciencias sociales, digamos, de la psicología comunitaria y en conjunto de temas. O sea, por mencionar algunos, está claro que tiene que caer el tema del patriarcado, está claro que tiene que caer el tema, ¿no es cierto?, de la evolución, los conceptos enarbolantes de la familia, el individuo, ¿ya? Y poner acento en el tema de la pluriculturalidad, el tema de la plurinacionalidad, el tema de los derechos de la naturaleza desde distintas perspectivas, como yo mencionaba, en torno a la cuestión de la ontología política, el tema de los distintos proyectos identitarios LGTBIQA+, que son muy relevantes, un nuevo tipo de sexualidad que está presente, bueno, y otras formas de vida. Inclusive lo que decía nuestro amigo Matías ayer, generar en los psicólogos la capacidad de enseñar la resistencia, cómo resistimos frente a esta cuestión. Ahora, a mí me parece interesante lo que plantea Juan Pablo. Claro, él dice, ¿no es cierto?, tenemos a Hermógenes Pérez de Arce que dice, no nos gusta lo que se está planteando, entonces yo estoy por la autonomía, tal como dicen los indígenas, ¿no? Y estamos por el separatismo. Mira, tenemos a la familia Kaiser, ¿no es cierto?, que tiene muchas orientaciones nazi, el mismo Kass, ¿ya? Pero en el fondo yo creo que ahí hay una dinámica de discusión que tiene que ver con que habitualmente la derecha y la élite ha puesto a la mayoría cuáles son los máximos que la gente se puede mover. Los máximos que significa simplemente cumplir con las exigencias que nos pone la élite, ya trabajar, eh, endeudarse y digamos y producir, ya, y nada de creatividad y nada de, ¿no es cierto?, de generar otros espacios de crecimiento. Ya, ellos nos ponen los máximos. Entonces, claro, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es poner los mínimos, hasta dónde ellos pueden llegar. Los mínimos son los derechos humanos, los mínimos son el integrarse de alguna forma a la corriente principal del país, el respetar ciertas normas, sacarla del narcotráfico, etcétera. Pero yo creo que además tenemos que hablar sobre los máximos que el pueblo puede tener. Yo creo que ese es el punto principal. O sea, ¿cuál es el máximo? Yo creo que eso no tiene límite. La gente lo que está pidiendo es diversidad y no sabemos qué diversidad está pidiendo. Pero en eso no hay una diversidad feminista nomás, ¿no es cierto? Hay más diversidades, hay más posibilidades, hay más caminos que recorrer. Yo en ese sentido, y digamos con mucho cariño a nuestro amigo, digamos, hablar de los mínimos es un punto, ok, hablemoslo, pero no nos quedemos pegados en eso, ¿ya? Porque nos han puesto mínimos 100 años nos están poniendo los mínimos, o más bien dicho los máximos, y ahora nos toca, tenemos el espacio para hablar de los máximos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el máximo que podemos entender en tipos de familia, en tipos de sexualidad, en tipos de identidad, en formas de relación intercultural, en formas de entender el medio ambiente? Yo creo que eso es la riqueza a la cual debiéramos abocarnos a construir. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Sicri. Vamos a cortar este espacio también porque nos hemos alargado un poquito y viene todavía elementos bastante interesantes, muy interesantes, como por ejemplo la entrevista a Leonor Cantera, que la va a realizar María Angélica y Edison. Así que en este minuto les paso la posta a los compañeros para pasar al siguiente momento. Sin antes agradecer a Germán, a Sicri y a todos los que participaron en este diálogo y que intentemos retomarlo en el plenario, ¿vale?